Bienvenidos a su canal Medicina Sencilla. Soy la doctora Libertad. Hoy el tema del cual hablaremos son de las infecciones. Las infecciones no es más que la multiplicación de un microorganismo en nuestro organismo. Estos microorganismos pueden ser bacterias, virus, hongos. ¿Qué sucede? Nosotros normalmente tenemos barreras que nos protegen contra las infecciones. ¿Qué barreras son esas? La principal, la piel. La piel es una barrera, es nuestro escudo protector. Pero ¿qué pasa si esta armadura que nos protege tiene una pequeña perforación? Por esa pequeña perforación llamada, que puede ser una herida, un raspón, un pinchazo, logran penetrar las bacterias a nivel de nuestra piel, pudiendo causar cuadros infecciosos. A nivel de los orificios naturales del organismo, como pudiera ser fosas nasales, boca, recto, los ojos, pues tenemos una capa, ¿okay? Son las mucosas. Las mucosas son unas estructuras que tienen todo un sistema propio de defensa y de barrera protectora. ¿Para qué? Para que esos microorganismos no entren a nivel de nuestro organismo y produciendo diferentes tipos de manifestaciones clínicas. Básicamente los cuadros infecciosos, cualquiera sea su origen, pueden tener fundamentalmente las mismas manifestaciones clínicas, que son dolor, fiebre, signos de colocarse, aumento de volumen de la zona afectada, sentirse esa zona afectada más caliente, ¿ok? Síntomas de malestar general, decaimiento, dolores a nivel de diferentes partes del organismo dependiendo de la ubicación y del tipo de infección. Y sobre todo, vamos a hablar de algo muy interesante y es la fiebre. La fiebre es un mecanismo de protección del organismo. ¿Qué ocurre? Una vez que un microorganismo ingresa al cuerpo, el organismo lo detecta, en primer lugar, gracias a los glóbulos blancos. Y una vez que lo detectan los glóbulos blancos y tratan de eliminar este germen, entra en funcionamiento, a través del estímulo de estos glóbulos blancos, una gran cantidad de sustancias que envían una señal a nivel del hipotálamo. El hipotálamo es una glándula ubicada a nivel del cerebro, la cual se encarga de la regulación de nuestra temperatura corporal. ¿Qué ocurre? Estas sustancias le avisan al hipotálamo de que existe algún agente agresor y el hipotálamo empieza a producir una serie de cambios a nivel de nuestro organismo que lo que van a hacer es aumentar la temperatura. ¿Qué cambios son esos? Por ejemplo, el hecho de que la piel se pone fría y se pone más pálida. ¿Por qué ocurre eso? Porque los vasos sanguíneos superficiales se cierran. Al cerrarse, no hay intercambio, o sea, no se pierde calor de nuestro organismo, y si yo no pierdo calor, se empieza a acumular en su interior. Y la otra cosa importante que hace son los escalofríos, que son los escalofríos, contracturas musculares. Entonces, ¿qué ocurre? La combinación de no perder calor más producir calor producto de esas contracturas musculares, contracciones musculares, es lo que hace que aumente la temperatura. ¿Qué ocurre cuando tomamos algún medicamento para bajar la fiebre o cuando el cuadro infeccioso desaparece? Al hipotálamo le llega una señal de que el agente agresor ya no está. Y entonces el hipotálamo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que bajar la temperatura. ¿Y cómo baja? ¿Cuáles son los mecanismos a través de los cuales el organismo pierde calor? Pues lo contrario. Las arterias a nivel de nuestra piel, a nivel de nuestra superficie, se dilatan.
Entonces, ¿qué pasa? Que la piel se torna caliente y más roja. ¿Y qué otro mecanismo tenemos para eliminar calor, disipar calor? Pues la sudoración. Porque ¿qué pasa? Cuando nosotros sudamos y tenemos una capa de líquido sobre la superficie de nuestro cuerpo, cuando esa agua se evapora, no solamente estamos perdiendo agua, sino que también estamos perdiendo calor. Fundamentalmente con respecto a las infecciones, básicamente tenemos dos grandes grupos de infecciones, que son las bacterianas y las virales. Ejemplos de infecciones bacterianas, la que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos amigdalitis, las que ocurren cuando se forman abscesos a nivel de lo que es la piel, producto de heridas que se infectan, infecciones a nivel del tracto urinario, infecciones a nivel del tracto digestivo, producto de la entrada de bacterias a nivel de nuestro tubo digestivo, problemas de sinusitis, que es la afectación de lo que es la parte de las vías aéreas superiores. Esos son cuadros básicamente bacterianos. Los síntomas prácticamente los mismos, pero el tratamiento varía. El tratamiento por lo general cuando estamos en presencia de una infección bacteriana hay que indicarle al paciente el uso de antibióticos. El uso de antibióticos, el cual debe ser indicado por un médico y se le indica al paciente el horario y el tiempo de duración del tratamiento. Es importante cumplir el tiempo establecido por el médico para el tratamiento de esa infección, porque si nosotros al sentirnos bien suspendemos el antibiótico, lo que vamos a contribuir, lo que va a ocurrir básicamente son dos cosas. Uno, que hay una recaída del cuadro infeccioso. Y dos, que nuestro organismo cree resistencia a ese antibiótico. ¿Qué quiere decir? Que si yo no mato del todo las bacterias, pero las pongo en contacto con ese antibiótico y yo no las destruyo del todo, ellas pueden crear mecanismos para defenderse del antibiótico. Y entonces, ¿qué sucede? Que aunque yo vuelva a darle el antibiótico al paciente, el paciente no se va a curar y voy a tener que utilizar nuevos antibióticos más fuertes, más costosos y por supuesto con mayores complicaciones para el organismo. Eso es una gran preocupación que hay ahorita a nivel mundial con respecto a las resistencias, porque cada vez están apareciendo mayor número de bacterias resistentes a los antibióticos que se usan comúnmente. Y a veces llega un punto tal que el paciente es resistente prácticamente a todos los antibióticos y allí no hay forma de tratar las infecciones bacterianas. Con respecto a las infecciones virales las más frecuentes, lo que llamamos un resfriado, otras infecciones virales, por ejemplo, lechina, rubiola, el HIV es una infección viral, el Zika, el dengue, son infecciones virales. ¿Qué ocurre con los virus? Generalmente los virus todavía en la actualidad no se han desarrollado tratamientos específicos para el manejo de las virosis, como por ejemplo es el caso de las bacterias, en donde el tratamiento efectivo específico son los antibióticos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el caso de las virosis, por lo general el tratamiento es sintomático, es decir, el manejo de la fiebre con medicamentos para bajar la fiebre, manejo del dolor con analgésicos. Es importantísimo estar muy bien hidratado, ¿ok? Y el reposo. Es importante. Una persona que tiene un cuadro viral es importante que descanse. ¿Y por qué es importante el descanso? Porque imagínense a ustedes que ustedes cuando tienen un cuadro viral, ustedes están luchando, su organismo está luchando una batalla contra ese virus. Y ustedes necesitan que todo el ejército que ustedes tienen a nivel de su organismo, necesitan que trabajen en función de destruir al enemigo que es el virus. Si ustedes están trabajando, están realizando diferentes tipos de actividades, corriendo, preocupados, que si el trabajo, que si esto, ¿qué ocurre? Que todas sus defensas se disipan. ¿Por qué? Porque hay grupos de defensas que se van a tener que dedicar a cada una de esas actividades. Mientras tanto que cuando descansamos, todo nuestro ejército se enfoca básicamente en la destrucción de ese cuadro. En una próxima oportunidad nos vamos a dedicar a hablar en particular de cuadros infecciosos, sobre todo de cuadros infecciosos virales, para darles algunas sugerencias y hablar de complicaciones que pueden ocurrir a nivel de este tipo
Recuerden suscribirse a mi canal y cualquier duda, sugerencia, pregunta, no duden en comunicarse conmigo a través de mi correo o las redes sociales. Hasta una próxima oportunidad.